Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Si están en la lectura, griten un fuerte amén. Aconteció también un día, pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que lo invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Hambre espiritual es algo que las naciones necesitan si quieren tener un avivamiento. Hambre de las cosas del Espíritu. No hambre de conocimiento. No hambre de tener un tema más para añadir a su propia biblioteca espiritual. Hambre de las cosas del Espíritu. El pasaje que leímos es evidente que esta mujer sunamita era alguien que tenía hambre espiritual. Si tú continúas leyendo el capítulo, puedes leer entre líneas que ella asistía a su servicio el día de reposo y el día de luna nueva. Y seguramente había sido impactada por el mensaje de este profeta Eliseo. Y dice que ella insistía al profeta que viniera a su casa a almorzar, a comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, su esposo y ella le traían a casa a cenar. Y un día dijo ella: me parece que este hombre es un varón de Dios. No es como otros sacerdotes que hemos escuchado, no es como otros profetas que había en aquel entonces. Si lo leen en el segundo capítulo de este mismo libro, los profetas de Jericó, los profetas de Betel. No, este es diferente. Este es un varón de Dios. Y ella le dijo a su marido: hagamos un aposento, una habitación,
y vamos a poner en él, vamos a poner una cama, vamos a poner una mesa, vamos a poner una silla y vamos a poner un candelero, para que cuando éste venga y pase por Sunem, se quede en él. Y lo hicieron. Y dice la Biblia que un día pasó Eliseo por esa ciudad y vino y se quedó en el aposento que le había hecho la mujer sunamita. Y entonces él llamó a su criado y le dijo: ¿qué vamos a hacer por ella? Llámala. Y cuando ella vino a la puerta, él le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Porque él le ofreció hablar con el general, él le ofreció hablar con el rey, si necesitaba que intercediera alguien ante el rey por cualquier asunto. Ella dijo: no, yo habito en medio de mi pueblo. Y Giesi le dijo: ella tiene una necesidad. Su marido es un hombre ya viejo y ella ya no tuvo hijos. Su deseo es un hijo. Y Eliseo le dijo: ven, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor, no hagas burla de tu sierva. Ustedes saben, en Oriente, el no tener un hijo para una mujer es una afrenta. Y no creo que sea el tema que quisiera uno tratar en una conversación. Hay temas como esos que no son prudentes hablar cuando llegas a cierta edad y no hay hijos. No quieres que te estén preguntando: ¿y cuándo va a encargar un hijo? Yo sé que no te va a gustar. O cuando ya llegas a los 90 y no te has casado y entonces te dice: ¿y qué hubo del marido? No, hay ciertas edades en que ya no quieres que te mencionen esos temas. Para ella: no hagas burla de mí, no digas esas cosas. Yo no estoy pensando en hijos, ya es algo que yo no quiero. Eso se llama un sueño muerto. Di conmigo: sueño muerto. Dilo: sueño muerto. Dilo otra vez: sueño muerto. Y el profeta le dice: en un año lo vas a tener. Y como le fue dicho, ella tuvo su bebé al año. Todo por un aposento. Todo por un deseo de que el profeta se quedara en su casa. Todo porque lo que había sentido cuando lo había escuchado predicar, lo que había sentido y vivido cuando este hombre venía a casa a cenar. Ella dijo: no es suficiente, yo quiero más de las cosas del Espíritu. Si lo pudiéramos tener un poco más en nuestra casa, si él pudiera quedarse cuando pase por Sunem y dormir en mi casa, pudiera tener un poquito más de las cosas del Espíritu. Y esa hambre espiritual le trajo como resultado un sueño muerto. Resucitan los sueños cuando hay hambre de las cosas del Espíritu. Escúchenlo bien, porque quizá alguien lo tomó y a ese Dios le va a dar algo. Resucitan los sueños cuando hay hambre por las cosas del Espíritu. Los sueños que están muertos comienzan a cobrar vida cuando hay hambre por las cosas del Espíritu. ¡Aleluya! Pasado algún tiempo, el niño había crecido y un día se enfermó. Y su papá lo tomó y se lo entregó a la sunamita. Y ella lo tuvo en sus piernas y el niño murió. Y dice la Escritura en este capítulo que fue y lo puso en el aposento y lo llevó al mismo lugar que le había preparado al profeta y lo puso ahí. Y salió y le dijo a su esposo: dame unas asnas y unos criados que vayan conmigo, porque voy a ir a ver al profeta.
Y él le dijo, pero si hoy no es día de reposo, no es día, luna nueva, hoy no hay razón para que tú estés allá, hoy no es el día del servicio. Y ella dijo, paz. Y corrió hasta donde estaba el profeta, que dice la escritura que se encontraba en el Carmelo. ¿Y saben por qué estaba en el Carmelo? Fue el lugar donde se dio el avivamiento de Elías, en el Carmelo. A la gente le gusta estar donde hay avivamiento. Ella fue al Carmelo. El Carmelo significa lugar fructífero, lugar donde hay vida. Ese es el lugar donde Dios se mueve. Y ella fue a ese lugar, al Carmelo, al lugar donde hubo un avivamiento antes de que viniera Eliseo. Y estaba ahí el profeta, y el profeta, cuando la reconoció, le dijo a su criado, es la tsunamita, ve y pregúntale si le va bien a ella, o si le va bien a su marido o a su hijo. Y ella dijo, bien. Pero cuando vio al profeta, se le botó a los pies y le dijo, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. ¿Saben por qué dijo eso? Porque este profeta le había enseñado cómo él había ganado la doble unción. Habían profetas en Israel. El día en que Elías fue levantado, y todos sabían por el Espíritu Santo, que ese sería el día en que Elías sería arrebatado. Pero solo uno perseveró estando con Elías, y fue Eliseo. Elías le dijo, quédate. Dijo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pero es que el Señor me llamó que fuera a Gilgal. Vive tu alma, que no te dejaré. Y luego, cuando llegó a Gilgal, dijo, el Señor me ha enviado a Belén, quédate acá. Dijo, vive Jehová y vive tu alma. Betel, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, ve, quédate acá en Betel, porque el Señor me ha llamado a Jericó. No, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Quédate acá, que Dios me ha llamado al Jordán. Vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Dijo, una doble porción del Espíritu que hay en ti. Y ese día el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo. Y esta mujer sabía, porque lo había escuchado predicar, porque seguramente el día que fue a su casa y se quedó en ese lugar, o cuando cenaba en casa de ella, él le contó cómo adquirió la doble unción. Y ella sabía, hay que pelear la bendición. Hay que pelear la bendición. Vive Jehová, que no te voy a soltar. Y le tocó al profeta ir donde estaba el niño, acostarse sobre él, orar y caminar. Y de pronto el niño comenzó a estornudar. Se levantó y se lo entregó a la tsunamita sano. Un milagro de resurrección. ¿Por qué vino el milagro de resurrección? ¿Por qué Eliseo atendió el llamado de la tsunamita? Porque ella le había hecho un aposento a él. Por esa razón. Y más adelante, un par de capítulos adelante, dice que Eliseo vino a la tsunamita y le dijo, mujer tsunamita, ve y busca un lugar lejos de Israel, porque el Señor ha llamado el hambre a Israel por 7 años. Y ella salió del lugar. Eso se llama protección del juicio. Y dirás, ¿y por qué no se lo dijo a los sacerdotes? ¿Por qué no se lo dijo al mismo rey de Israel? ¿Por qué Eliseo no se lo dijo ni siquiera a Giesi? Porque esa mujer le había hecho un aposento. Di conmigo, le hizo un aposento al profeta. Cuando regresó a los 7 años, Giesi estaba con el rey contándole los testimonios de Eliseo, y le preguntaba, ¿y qué más ha hecho Eliseo? Y le contó cómo multiplicó el pan, y le contó cómo hizo flotar el hacha, y de pronto le contó que resucitó a un niño. ¿De verdad resucitó a un niño? Dijo, sí, resucitó a un niño. Y entonces, mientras hablaba de eso, venía la tsunamita al rey a pedirle, después de los 7 años, para que le devolvieran su tierra. Y el
Giezi dijo: mira, rey, esta es la mujer cuyo hijo Eliseo resucitó. Y el rey la llamó y escuchó todo el testimonio. Y cuando terminó el testimonio le dijo: ve, que se te devuelva tu tierra y lo que ha producido durante estos 7 años. Eso para mí es una tremenda lección de que nuestras pruebas tienen un propósito. Ese niño murió y resucitó, no solo para glorificar a Dios en ese momento, sino que años después fue el instrumento para la restitución de todo lo de la tsunamita. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Milagros, resurrección de sueños muertos, milagros de vida, milagros de protección, milagros de restitución por un aposento. Esta noche, iglesia, 8 días atrás hicimos un pacto que íbamos a levantar los cimientos de generación y en generación, muros que estaban caídos, sendas que tienen que ser restauradas para nuestra generación. Y esta es la que vamos a restaurar hoy: un altar a Dios, un aposento para Él. Esta es la que comienza esta primera noche después de lo que hablamos 8 días atrás. No puedes conformarte con la presencia del Espíritu Santo que sientes en un servicio. No puedes conformarte con algunos eventos aislados donde la unción del Espíritu te toca. Dios quiere que vayas más allá. Dios quiere que lo forces y lo traigas a tu casa y le digas: Señor, si tú estás pasando por mi ciudad, quédate en mi casa. Si hay un avivamiento para América Latina, quédate en mi casa. Y le haces un aposento para Él. Aleluya. Aleluya. Le haces un lugar, silla, mesa, tu Biblia, dice candelero, lo mismo que le hizo. Aquí le faltó fue prenderlo. Todo igual para Él, para tener comunión con Dios, para estar solos tú y Él. Quizá tu casa no tenga el espacio, no importa. Mi primer aposento fue la ducha del baño. Cuando todos estaban durmiendo, cuando mis hijos ya estaban durmiendo, yo ponía una toalla en el piso de la ducha y ahí me postraba para estar tiempos a solas con Él. Puede ser debajo del carro, en el techo de la casa, un aposento para Él. En ese lugar te vas a encontrar con Dios. En ese lugar Él te va a revelar su voluntad. Si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran hecho conocer mi palabra a mi pueblo. Es un gran vacío en las iglesias. Palabra de Dios venida del lugar secreto. En ese lugar Dios te va a dar lo que no has pedido.
En ese lugar, Dios resucitará los sueños que están muertos. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo el profeta. Cuando un hombre levanta un aposento, una mujer un aposento para él, prepárese, porque lo próximo que va a oír es esto: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Sueños que estaban muertos van a resucitar. Cosas que tú dices: no me las menciones, Señor, no hagas burla. No, no voy a hacer burla. En un año tú vas a abrazar ese sueño que estaba muerto. En un año Dios te va a dar vida a los sueños que mueren. Aleluya. Cosas que creíste ya no se pueden. Ya tengo que morir al sueño. El esposo está viejo, ella ya está estéril. Ya no es un sueño, es una frustración que es mejor no hablar de ella porque duele. Pero yo te digo, si tú levantas un aposento para Dios, habla de esos sueños, porque Dios le va a dar vida. Él es la resurrección y la vida. Aleluya. Aleluya. Muchos aquí no saben de qué estoy hablando, pero hay sueños que ni siquiera te acuerdas, porque el profeta le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Si ella se hubiera acordado de ese sueño, le diría: yo quiero un hijo. Pero ella ya no se acordaba. Por eso digo que hay muchos aquí que no saben de qué estoy hablando. Cosas que ya ni se acuerdan, están ahí sepultadas, pero Dios las va a hacer vivir. El Señor Jesucristo dijo: mi Padre te recompensará en público. Cuando estás en el secreto con Él, la recompensas en público. Y dirás: ¿por qué Dios va a decirme qué quieres que haga por ti? ¿Por qué Dios va a decirme: pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra? Voy a decirte por qué. Porque mi Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén, 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 amén. Aleluya. Hay muchos buscadores de resultados, pero muy pocos buscadores del Espíritu Santo. Pero Él es galardonador de los que le buscan. Y cuando venga la prueba, la traerás al aposento, la presentarás. Y si no vive, si no hay respuesta, entonces haz como la tsunamita: corre al lugar donde hay un avivamiento, corre donde Dios se está moviendo. No tienes que ir a otro lugar. Esa mujer no fue a Betel, esa mujer no fue a Gilgal, esa mujer fue al Carmelo, al lugar donde el Espíritu de Dios se movió, el lugar fructífero donde el profeta estaba. Y allá peleó la bendición. Muy pocos saben pelear la bendición, muy pocos perseveran por la bendición. Pero Dios quiere que tú seas un peleador de la bendición. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ahora, hace un minuto oré por un joven que me dijo que está en Brasil. Su bebé, es él, ¿verdad? O si no, se parece muchísimo, que su niña se estaba muriendo. ¿No es él? ¿No es él? Bueno, no sé si está acá. La esposa estaba en una clínica de esta ciudad con su nené, con su niña pequeñita.
Vino una infección y la invadió hasta que se le metió en el cerebro, quedó en coma. Y los médicos dijeron, la niña muere en cualquier momento. Y levantó el celular y llamó a su mamá. Le dijo, mamá, se va a morir la niña. Yo necesito que el pastor Ricardo y su esposa vengan. Yo necesito que ellos oren porque mi bebé se está muriendo. Y la mamá le dijo, eso es imposible. ¿Cómo vas a hacer que ellos vayan hasta allá? Esto fue hace unos pocos meses. ¿Cómo vas a hacer si ellos están tan ocupados? A lo mejor ni están en el país. ¿Cómo vas a hacer que ellos vayan? Yo no sé, mamá, pero sé una cosa. Yo voy hasta la iglesia y lo voy a traer así sea la fuerza. No me importa si me toca usar la policía, pero yo lo voy a traer aquí. Y le colgó la mamá. Y cuando se volteó, yo estaba parado exactamente detrás de ella. Yo sé por qué Dios me llevó. Había una persona cercana que su bebé se estaba muriendo. Casi nunca vamos. Ustedes son los que tienen que ir. Ustedes están ungidos para ir a orar por los enfermos. No podemos ir nosotros a orar por todos los enfermos, pero sí podemos orar para que Dios los unja y ustedes oren por ellos. Pero ese día yo creí que había ido por un asunto, pero ahora entendía que el Espíritu me jalaba por otro asunto. Cuando ella colgó el teléfono, estaba llena de lágrimas y se volteó y me vio, casi se desmaya. No sabía si era una visión, si era un espanto. Empezó a gritar, saltaba de un lado a otro. No entendía, como que no podía comprender por qué, lo que estaba pasando. No pudo hablarme. Tuvo que venir el esposo, que creí que era un joven que estaba ahí. Tuvo que venir el esposo y llevarme ahí a cuidados intensivos. Su niña estaba en coma, para orar por ella. Yo le pedí al Señor, porque yo la vi más muerta que viva, dame el privilegio de verla en el altar, aquí en la tarima, a esta niña, tocarla, verle sus ojos, su mirada completamente sana. Y aquí vinieron a testificar la sanidad. Aquí vinieron a testificar ese milagro. El punto es la actitud del corazón de ella, peleando por la bendición. Eso es como Jacob, peleando con el ángel por la bendición. Esa es la actitud correcta. No tienes que venir y llevarme al pastor con la policía. Tienes que venir y pelear en Dios la bendición. Me emociona, en mi espíritu siento el agrado del Señor cuando traen las fotografías de la familia, traen las prendas de vestir. Ustedes lo van a ver ahora. Y traen el celular y conectan con el familiar en otro lugar del país o de la ciudad. Y están haciendo un punto de contacto. Traen sus contratos, sus sueños, sus proyectos, los presentan en el altar de Dios. Hacen lo correcto. Tú haces un aposento para Él. Y si por alguna cosa algo golpeó tu vida y no hay una respuesta, entonces ven al lugar del avivamiento y pelea la bendición y dile: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Aleluya. Aleluya. Y les digo, cuando alguien tiene un lugar para Dios, Dios le hace un muro de protección. Patti tuvo un sueño hace unos meses en que Dios le mostraba, le hizo hacer un alto en el camino y mirar atrás. Cómo Dios sobrenaturalmente los había librado a nosotros una y otra vez. Vuélvanse a su lugar, por favor, hermanos. ¿Qué tal que llame a los que están endemoniados?
Ya me pasó una vez, pregúntele a Pati. Teníamos hambre espiritual. Esto fue en el año 93, 94. Estábamos en un servicio del pastor Benijín y estábamos listos, queríamos más de Dios. Y de pronto él dijo: vengan al frente los que quieren dar su vida a Cristo. Y cuando llegamos ahí, no oímos que era llamado de salvación, queríamos la unción. Y y la cámara ahí ponchando. Dije: ay, falta que las ovejas digan: el pastor se convirtió. Hambre espiritual, eso está bien, pero no es el tiempo. Y Dios demostró cómo sobrenaturalmente nos libraba. Pasan cosas increíbles, cambiar de una calle a otra, no ir a un lugar o sí ir a otro lugar, y ver cómo el enemigo tenía trampas celadas y Dios nos guarda. En el último momento, cuando veníamos de Toronto, ministrando en el avivamiento de Toronto, estábamos predicando allí 3 o 4 conferencias, viajábamos para Bogotá y el vuelo hizo escala en Miami y no lo querían dejar salir, pero dijeron: bueno, es el último vuelo que sale. Y enseguida entró el huracán Katrina. Si no lo dejan salir, yo no sé qué nos había pasado, o en el avión o en Miami, no teníamos, las comunicaciones se cayeron, la luz se cayó, todo. Ustedes saben lo que pasó en ese huracán Katrina. Pero nosotros ni sabíamos, inocentes, solo veíamos que eso se movía demasiado y que en un segundo el avión estaba arriba. Y cuando aterrizamos nos enteramos todo lo que pasó. Él nos guarda cuando hay un lugar secreto para Él. Él es un muro de protección y Él te va a hacer restituir todo lo que el diablo te ha quitado. ¡Aleluya! 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 En el año 93, yo no es, lo que les voy a decir no es el tiempo devocional. Tú puedes sentarte en tu cama junto a tu esposa, cada uno por su rincón, leer la Biblia, orar. Estoy hablando de un aposento para Él. En el año 93 yo hice un aposento para Él. Yo había sentido la unción. Dios me había usado. Había servicios y habían coros que traen la unción. Pero yo no quería solo un momento, 10 minutos de un servicio, 3 minutos de una palabra profética. Yo quería tenerlo en mi casa. Y lo traje a mi aposento. Y comencé mi amistad con Él. Nuestros horarios cambiaron. Y estando en ese aposento, hay una Biblia, hay música, no debe haber nadie más. Para mí eso es como la intimidad de un matrimonio. No debe haber nadie más. Hay cosas que tú puedes hablar con Él que no quieres que nadie más oiga, porque es tu corazón abierto. Eres como un niño preguntándole las cosas más pequeñas, sin temor a ser condenado, juzgado o escarnecido. Ingenuamente le preguntas todo y Él te contesta.
Pasan las horas y tú no quieres salir de ahí. Estuve ahí los primeros 2 meses, no sabía nada de lo que iba a pasar. Yo solo estaba ahí, disfrutando de él. Cuando volví, alguien grababa las enseñanzas y las duplicaba. Me pedían escribir un artículo y la gente, cuando la leía, comenzaba a llorar y a ser tocados por Dios. Los milagros comenzaron a suceder en el ministerio. La multiplicación vino. El Espíritu Santo ayudándonos en el ministerio. Me gusta siempre preguntar en los países, ¿cuántos pastores? Hablo de pastores porque están entrenados para oír la voz de Dios. ¿Cuántos pastores sobrenaturalmente vinieron traídos por el Espíritu Santo? ¿Saben cuántas personas vienen a este lugar en el fin de semana por primera vez traídos sobrenaturalmente? No los traje yo, no los trajeron ustedes, no los trajo la televisión, no los trajo internet. El Espíritu los trajo. Sueños, visiones, voces, como el pastor de Ecuador, avivamiento.com. El 52%. Más de 500 personas cada fin de semana vienen porque el Espíritu les trajo. ¿Qué hice? ¿Cuál es su estrategia? Esa es mi estrategia. ¿Cómo tienes milagros en el servicio? Esta es mi estrategia. ¿Cómo haces para que la televisión se te abra y ahora está en japonés, chino, coreano, en África, en toda Europa y América? Estás en televisión. ¿Cómo conseguiste esos contactos? Yo no hice nada. Estaba aquí. La semana pasada me estaban llamando, pero nuevos países se abrieron. No quería contestar. Esta semana cuando estaba en Ecuador, pero como no sabía quién era y tenía que estar pendiente de la cruzada de Ecuador, tuve que contestar. Se abrieron nuevos países, televisión gratis en varios países. ¿Yo qué hice? Yo nada, yo estaba ahí. Yo estaba en el lugar con él. Y mientras estaba ahí, Dios estaba trabajando ahí. Esto es como Josué en la conquista de la tierra prometida. Eran más los que Dios destruía enviando piedras desde el cielo que los israelitas peleando, porque Dios peleaba por Israel. Cuando tienes un aposento para Él, Dios va a pelear por ti, y son más las cosas que Dios hará que las que tú mismo harás por ti. Todo viene del lugar secreto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí en el secreto tú sabes todo lo que Dios te ha dado. Él te dice: ¿qué quieres que haga por ti? No, Señor, no más. ¿Quieres a tus hijos en el ministerio? Señor, ya es un honor para mí que me hayas llamado.
Te voy a dar tus hijos en el ministerio. Todo lo que Dios me ha dado ha venido de este lugar. Y el Señor me dijo esta mañana: restaura el altar en mi pueblo. Y yo veo aposentos que están arruinados. Algunos de ustedes tienen caído su lugar. Hace rato que no lo visitan. Hace rato que no tienen horas a solas con Dios. Y Él me dijo: diles, restauren el altar y yo me les voy a presentar. ¿Qué quieres que haga por ti?